Por favor, acompáñenme en sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 14. Vamos a leer entre los versículos 27 al 31. Juan 14, 27 al 31, dice así la palabra del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho más ya con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Si hay una cosa que el mundo levanta y ofrece y busca desesperadamente, es la paz, ¿o no? Lo sentimos nosotros a veces, ¿cierto? Cuando terminamos de cancelar una deuda, usted se acuesta y se siente liviano, ¿no? Lo siente cuando le dan la noticia de que esa supuesta enfermedad finalmente no era grave como usted pensaba, ¿cierto? Era un resfriado, no era cáncer. Siente esa paz cuando se da cuenta que sus niños están bien, cuando su matrimonio de alguna manera está marchando bien, cuando en el trabajo le va bien. Y el mundo que nos rodea hoy día persigue la paz como uno de los valores más grandes. De hecho, se levantan ejércitos, se levantan uniones de países, se arman programas, se interviene en el nombre de la paz. Porque de alguna manera se entiende que la paz viene a ser un bien supremo para todos los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, hermanos, la paz es algo que de una u otra manera todos los seres humanos sobre la faz de la tierra persiguen. O dicho de otra manera, ¿nos gusta estar enemistados con alguien? Yo creo que no, ¿cierto? Si no, después oramos, me avisa para que... Evidentemente no a propósito. No a propósito. No buscamos tener conflictos a propósito, no debiéramos. Pero la realidad es que en este mundo caído en el que nos encontramos, la paz es algo que suele faltar. A veces falta en el hogar, a veces falta en nuestro lugar de trabajo. Lamentablemente a veces falta esa paz en el mismo núcleo de la iglesia. Pero de una u otra manera, habiendo o no habiendo, la paz es algo que el mundo hoy día está buscando. Y fíjense que el Señor Jesús nos habla precisamente de la paz. Si nosotros quisiéramos analizar qué piensa el mundo respecto a lo que significa la paz, la RAE nos dice que la paz es pública tranquilidad o quietud de los estados en contraposición a la guerra o a la turbulencia. Y claro, cuando el mundo piensa en paz, el mundo está pensando efectivamente en ausencia de guerra, está pensando en quietud, está pensando de alguna manera en un bienestar personal y está pensando en que no hayan perturbaciones, nada que nos mueva o nos saque o de nuestro lugar de comodidad o del estado en el que nos encontramos. A eso se refiere el mundo con paz. Ahora, la forma en que el mundo plantea obtener la paz es particularmente importante porque Jesús nos habla en este texto y pone en contraposición la paz que el mundo entrega con la paz que Él es capaz de entregar. Y fíjense que cuando pensamos en la paz de manera mundana o en el mundo, ¿en qué pensamos, hermanos? ¿Pensamos en dinero o no? ¿Pensamos en poder? ¿Pensamos en autorrealización? ¿Sacar mis títulos? ¿Obtener la forma en que voy a vivir mi vida? Pensamos en placer. Y algunos piensan en meditación. El mundo hoy día plantea que la paz es una paz interior que tenemos que ganar estando en armonía con nuestros chakras y todo lo que eso significa. Pero
Jesús nos plantea que la paz que Él viene a entregar difiere de la forma en que el mundo plantea que se llega a la paz. Tanto Jesús como el mundo, podríamos decir, hay un grado de acuerdo en que la paz es algo importante. Pero la forma en que llegamos difiere mucho. Imagínense lo que dijo Richard Dawkins, no sé si lo ubica, uno de los ateos más conocidos que hay. Él plantea lo siguiente: imagínense con John Lennon un mundo sin religión. Imaginen no haber tenido matanzas de chiitas contra sunitas, de serbios contra croatas, de protestantes contra católicos en Irlanda del Norte, de judíos contra musulmanes en Israel, de hindúes contra musulmanes en India, y la lista sigue. Bajo la visión del mundo, la religión viene a ser un obstáculo para alcanzar la paz. Y así muchos se han levantado a lo largo del tiempo planteando que la iglesia y más bien la religión o el cristianismo debiera ser eliminado del todo porque es una gente que se opone a la paz. Y a lo largo de la historia hemos tenido persecuciones en contra de la iglesia porque supuestamente amenaza la paz de los estados. Así fue como la iglesia comenzó a ser perseguida en algún momento, ¿no? Porque amenazaba el poder y la armonía del Imperio Romano. Entonces fíjense cómo el mundo está planteando alcanzar la paz. El mundo nos está planteando que a través del dinero o del bienestar personal o de buenas relaciones interpersonales, de algún grado de armonía, podemos llegar a esa verdadera paz. Pero fíjense que en su discurso, evidentemente, sacan la religión y sacan a Cristo como un medio para obtener la paz. Hermanos, nosotros tenemos un ejemplo muy cercano en nuestro país. Bajo el concepto de paz social, hace algunos años, nuestro país experimentó una ola de violencia y malestar. ¿No lo vimos así? El famoso estallido social. ¿No era la bandera de lucha alcanzar la paz social? ¿No se levantaron muchos diciendo que a través de esas protestas y de levantar la voz y de esos 30 pesos íbamos a alcanzar la paz social? Pero hoy día tenemos paz. Hoy día lo que ha aumentado en nuestro país indiscriminadamente es la violencia. Y fíjense entonces cómo el mundo utiliza el concepto de paz para vender sus ideas y promover lo que ellos plantean que debiera ser llegar a la paz. Tenemos hoy día países que están armados hasta los dientes con armamento nuclear. Se arma uno y su contraparte se arma. ¿Por qué? Porque es la forma de mantener la paz, dicen ellos a manera de disuasión. Pero la verdad es que el mundo, aunque busca la paz, no la va a buscar por medio de Cristo. Y va a usar ese eslogan de alcanzar la paz, que lo vemos en discursos y en muchos lugares, finalmente para terminar promoviendo un deseo de poder o una ideología en particular. Por eso cuando Jesús se levanta a hablar esto a sus discípulos, Él claramente les dice que Él sí les va a entregar paz, pero hace la distinción radical entre que su paz no es la paz que el mundo busca entregar. Y es clara esa distinción. La pregunta que sigue entonces es, bueno, ¿cuál es la paz de Cristo? ¿A qué se refiere Jesús con esta paz? Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué tiene de diferente esta paz de Cristo? El apóstol Pablo nos entrega de alguna manera una luz de lo que esta paz de Jesús está buscando. En Romanos 1, del 28 en adelante se nos dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos,
inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Pablo nos muestra la condición del hombre natural, totalmente enajenado y enemistado contra Dios. Como hemos visto antes, el ser humano no tiene un estado neutro, hermanos. No hay un estado entre que nosotros podamos ser indiferentes a Dios. La Biblia nos dice que estamos o con Dios o estamos contra Dios. Pero no hay neutralidad en el ser humano. Y nuestras acciones terminan hablando de lo profundo que hay en nuestros corazones. Un hombre que no considera a Dios no es neutro. Es un hombre que está enemistado contra Dios. Y fíjense que cuando estamos hablando de este concepto de paz, Jesús está hablando del único punto que el mundo jamás puede mediar o alcanzar por sí mismo. Y esto es, hermanos, la paz con Dios. De todo lo que el hombre puede hacer, de todo lo que el hombre puede inventar, sistemas, paradigmas, movimientos sociales, políticos, ideologías, el hombre no puede lograr por sus propios medios alcanzar la paz con Dios. Es imposible para nosotros, porque la paz con Dios requeriría entonces que nosotros fuésemos objeto de la ira de Dios, que es lo justo, porque hemos quebrantado su ley, ¿o no? ¿Dice eso la Escritura? Por lo tanto es imposible, porque partiendo por mí, que soy pecador, ninguno de nosotros se puede ofrecer por otro como medio para que la ira de Dios se aplaque y entonces logremos tener paz. ¿O podemos hacerlo nosotros? Es imposible, ¿no? Por lo tanto, la paz que Cristo está hablando es precisamente esta paz con Dios, hermanos. Él no está hablando de una paz que tiene que ver solamente con un bienestar temporal. Porque dicho sea de paso, la paz que ofrece el mundo es una paz temporal, ¿o no? O las cosas, la historia no nos ha mostrado que las situaciones y las circunstancias pueden cambiar drásticamente de un momento a otro, ¿no? Y de ahí en más no tenemos certeza de lo que va a ocurrir. Por lo tanto, toda la paz que nosotros podemos aspirar a obtener del mundo es temporal, pasajera y fácilmente cambia de estado, hermanos. Por eso la paz que el Señor ofrece es diferente. Ahora, dicho esto, que la paz que ofrece el Señor tiene que ver en realidad con una paz para con Dios, tenemos que ver las implicaciones de esta paz. Primero, el costo de esta paz de Cristo. Romanos 5, del 8 en adelante nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos, ¿de qué dice ahí? De la ira de Dios. ¿Por medio de quién? De Él. Porque si cuando éramos, ¿qué dice? Enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo explica el proceso. Éramos enemigos de Dios. Y siendo enemigos, Dios gratuitamente quiso venir a ofrecerse en sacrificio para pagar la deuda. Y ese pago, esa cancelación de la deuda trajo un beneficio para nosotros. Un beneficio que el mundo no puede lograr. ¿Cuál es ese beneficio? La paz con Dios. La paz con Dios. Pablo lo dice, habiendo sido justificados. Hermanos, imagínese usted la siguiente figura. Es un excelente conductor, una excelente conductora. Tiene 30, 40 años de experiencia sobre sus hombros. Respeta las leyes del tránsito, anda con mesura, respeta las velocidades, se fija y un día en particular, por algún descuido, en 40 años pasa una luz roja y atropella a un niño y lo mata. ¿Qué dice la justicia que debe venir?
¿qué esperaría la madre o el padre de ese hijo sobre la persona que cruzó y asesinó a su hijo? ¿Qué exigimos? ¿Justicia o no? ¿O lo pensaría si fueran sus hijos? Exigiríamos justicia, ¿no? Por lo tanto, fíjense que no podemos balancear todo lo bueno que hemos hecho con una sola falta. Y si eso nos pasa en el ámbito humano, ¿cuánto más cuando estamos delante de Dios? Porque aunque nosotros queramos hoy día portarnos, entre comillas, bien de aquí al resto de nuestra vida, la verdad es que hacia atrás ya fallamos. Ya no tuvimos al Señor nuestro Dios como el único Dios delante de nosotros todos los días y en cada momento. Ya hemos en algún momento deshonrado a nuestros padres, o hemos codiciado, o hemos mirado lo que tiene el prójimo, o hemos mentido, o hemos robado, o no. Por lo tanto, no hay forma en que el hombre hoy día pueda hallarse por sí mismo como justo, santo e inocente delante de Dios. Y eso nos pone en una situación en la cual, como les decía, no hay neutralidad, sino que nos volvemos enemigos de Dios. Aquel que se levanta contra un Estado, se levanta como enemigo del Estado. Por lo tanto, el Estado debe actuar, ¿o no? Y eso que el Señor hizo al morir en la cruz es lo que precisamente fundamenta la paz que podemos tener para con Dios. Los discípulos están escuchando estas palabras. Conocen parte de la historia. Jesús les ha venido hablando y enseñando y recordando. Pero ellos todavía no son capaces de entender a esta altura lo que Jesús iba a hacer. Aún ven a su maestro con ellos en las últimas horas que les quedan. Y aún anhelan estar con Él. Quieren seguir escuchando sus enseñanzas, quieren seguir compartiendo con Él, quieren seguir viendo los milagros, quieren seguir sirviéndole al Señor mientras Él está en la tierra. Pero prontamente va a ser quitado. Y va a ser quitado por un propósito mayor. Porque está a punto de culminarse este plan de Dios que tiene que ver con la redención. Que implica su muerte, pero que trae como beneficio la justificación de todos los escogidos del Señor. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, les habla de la paz, que Él les va a entregar paz, no como el mundo la va a dar. Y termina ese versículo diciendo, entonces no tengan miedo, ni se turbe vuestro corazón. ¿A causa de qué? De la paz que el Señor va a traer. Y eso está fundado de nuevo en el sacrificio de Jesús. ¿Cuáles son las implicancias entonces de esta reconciliación? Para sus discípulos lo primero es que implica salvación. Ellos sabían por su herencia judía y por los textos del Antiguo Testamento que conocían que el problema principal del hombre no era un tema conductual, ni era un tema social, no era un tema de estratos, era un tema del pecado en sus corazones. Israel había fracasado en su acercamiento a ser el pueblo de Dios por el problema del pecado en sus corazones. A pesar de ver los milagros, de tener a Dios, de ver proezas que ninguno de nosotros ha visto, ellos fracasaron en ser el pueblo santo de Dios. ¿Por qué? Porque había pecado en sus corazones, ¿o no? Y fíjense que la implicancia de la reconciliación es que el Señor viene a quitar el poder del pecado por sobre el ser humano. Es cierto que seguimos afectados por el pecado. Es cierto que sigue una inclinación en nuestro corazón, pero el poder del pecado, aquello que Pablo se refiere como que éramos esclavos del pecado, es cortado con el sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso es una buena noticia, ¿o no? Hermanos, eso es una noticia maravillosa. Porque si no, no habría esperanza ninguna para nosotros de querer o de poder hacer lo bueno delante del Señor. Las implicancias de esta reconciliación y entonces de la paz significan que nuestro futuro está asegurado. Hermanos, ¿qué problema más grande existe para el ser humano que la enemistad con Dios? ¿Hay acaso algo más grande o más difícil? ¿Hay algo acaso que se levante más poderoso que la enemistad con Dios? Nada. Porque aún experimentando la muerte, que es lo más difícil y quizás lo más doloroso de la experiencia humana,
Pero aún experimentando la muerte en Cristo, ese es un problema resuelto. Pero la enemistad con Dios, hermano, es algo que ni usted ni yo podemos resolver por nuestros propios medios. Estamos absolutamente indefensos y perdidos si Cristo no venía a morir por nosotros. ¿Me sigue? Por lo tanto, hay paz para el pueblo de Dios. Hay paz en reconocer el sacrificio de Cristo. Hechos 26:14 dice, y después de que todos caímos al suelo, oímos una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Se acuerda de este episodio, no? Pablo relatando cómo fue su conversión. Y cuando el Señor se le aparece, lo primero que le dice es, estás tratando de pelear contra mí. Y es una tontera pelear contra mí. Tenemos quizás en la mente ese episodio del Antiguo Testamento donde vemos a este hombre que es Jacob, que se levanta a pelear contra el ángel, ¿cierto? Y a veces lo usamos y decimos, hoy fue valiente y peleó y luchó y perseveró. Pero hermano, eso fue la gracia de Dios, él no tenía ninguna oportunidad delante del ángel. La enseñanza de eso es que Dios se empecina en bendecir a aquellos a quienes le había prometido. Y Jacob era parte de la promesa. Pero la enseñanza no es que la tosudez de este hombre le pudo ganar a Dios, al contrario, hermanos. Es imposible que luchemos con Dios y salgamos victoriosos. No hay forma. No podemos doblarle la mano a Dios. No hay forma que lo podemos doblegar a nuestra voluntad. Por lo tanto, si Él no quiere salvar, estamos absolutamente perdidos. Pero eso es precisamente lo que Jesús vino a arreglar. Esta paz con Dios termina afectando entonces todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Porque cuando hay paz con Dios, ¿puede llegar la paz al hogar o no? ¿Verdaderamente llega la paz al hogar? Cuando hay paz con Dios, realmente podemos descansar, hermanos. Cuando hay paz con Dios, estamos impulsados entonces a ser hombres y mujeres íntegros, correctos, que van a hacer justicia, que van a tratar bien a su prójimo. Por eso la paz es un concepto que el mundo no puede alcanzar porque saca a Dios de la ecuación. Pero muy por el contrario, para el pueblo de Dios la paz es algo real. Primero con Dios y segundo es algo que se puede aplicar en la vida diaria. Hermano, ¿alguna enfermedad nos está asediando? De nuevo podemos levantar las manos al Señor y rogar, porque ya no somos enemigos. Y el aquel que tiene poder de sanar, entonces dice la Escritura, está hoy día del lado nuestro, ¿no? ¿Hay alguna aflicción económica? Podemos levantar las manos y orar al Señor, hermanos, porque aquel que es rico y que es dueño del oro y de la plata de este mundo, es también nuestro Padre. Mateo 6 dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Hermano, usted vale más que un pájaro, ¿no? Quizás su conciencia animalista va a decir, no, que los pájaros son valiosos. Pero la Escritura dice que usted es más valioso que un animal. Y Dios se encarga de alimentar todos los días a los animales. ¿Cuánto más no nos va a alimentar a nosotros? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? O por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, cambia esa palabra por mundo, porque el mundo busca ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad, dice la Escritura, primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas, ¿cierto?
Y en Romanos 8, mire lo que dice. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? Hermanos, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, todo lo que nos afecta en esta vida, salvo el pecado, es circunstancial. ¿El dinero va y viene o no? La salud puede estar un día y al otro día irse. La familia incluso puede estar o no estar. Las relaciones interpersonales un día están y otro día no. La estabilidad que hoy día podemos tener, el día de mañana se puede ir a las pailas, hermanos. Y de la misma manera la inestabilidad puede cambiar y podemos llegar a tener otro tipo de realidad. Pero hay algo que no es circunstancial y que nosotros no podemos afectar, y es nuestra relación con Dios. Y Pablo le habla a la iglesia y les dice, si Dios está por nosotros, hermanos, ¿qué puede levantarse en contra nuestra? Si usted en el colegio experimentó quizás alguna vez ser medio porrito, de repente se juntaba con los que sí le ponían ganas al estudio, ¿cierto? Y estaba listo, ¿no? Bueno, hoy día, hermanos, no necesitamos juntarnos con alguien más grande y fuerte que nosotros, humanamente hablando, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Y eso se consiguió solo y exclusivamente por la paz de Cristo. Porque Jesús al morir pagó el precio de lo que nos tenía en enemistad para con Dios. Y ya no siendo enemigos pasamos a estar del lado del Señor. Y Él como buen Padre, como buen Señor, como buen amigo ahora aboga por aquellos que le aman. Es decir, por su iglesia, por nosotros. ¿Amén o no? ¿Es un motivo de alegría o no? Hermanos, no hay nada más maravilloso como acostarnos en nuestra cama después de haber tenido un día como haya sido y saber que sobre todas las cosas que nos pueden estar ocurriendo tenemos paz con el Señor. No hay nada más placentero que eso. Gracias al Señor, amén. El Señor sigue hablando a sus discípulos y les dice en el versículo 28 de Juan 14, oísteis que yo os dije, me voy y vendrá a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Jesús les habla de la paz y los llama a no tener temor. Y enseguida los confronta. Enseguida Jesús toma a sus discípulos y les llama la atención. Porque les dice, si ustedes me amaran, en vez del temor, tendrían gozo. ¿Por qué? Porque Él va. ¿A dónde va Jesús? Él va al Padre. ¿Y por qué debería ser eso motivo de gozo para sus discípulos? Juan 14, 31, un poquitito más adelante. El último verso de esta sección. Dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Jesús cuestiona las motivaciones de sus discípulos. Es evidente que en una dimensión humana ellos estén tristes, porque su maestro les está diciendo que se va a ir. Pero hay una dimensión que experimenta el ser humano, que es más poderosa que lo terrenal y que es la dimensión espiritual. Y no quiero hacer la separación como si fueran dos esferas diferentes, sino que más bien quiero decir que vivimos en una dimensión sobre la cual lo espiritual tiene gobierno.
Y lo que está ocurriendo aquí delante de los discípulos, terrenalmente genera aflicción porque su maestro se va, pero espiritualmente es una ganancia enorme y maravillosa, ¿o no? Porque él vuelve al Padre, el mismo que lo había enviado, el mismo que le dio autoridad y poder para hacer milagros, para hacer prodigios, para enseñar los misterios del reino, para predicar el evangelio, ahora está esperando al Hijo. Y el Hijo se dirige al Padre. El plan de Dios, hermanos, se está realizando. Y la realización del plan de Dios debiera ser nuestro gozo, ¿no? Salmo 40, versículo 8 dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Jesús ya había reprendido en una oportunidad a un discípulo en particular. ¿A quién reprendió Jesús? A uno que lo trató duramente, a Pedro. Pedro, dice Elías. Mateo 16, versículo 23, pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso Jesús está reprendiendo a sus discípulos ahora. Y le está diciendo, si de verdad me amaran, entonces se gozarían, porque el propósito de Dios se está realizando. Pero como ustedes son de corta vista y tienen los ojos puestos en la tierra, no están viendo que el plan de Dios está avanzando. Pablo nos dice en Romanos 12:2, y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermano, eso quiere decir, como aplicación para nosotros, que debiera haber gozo cuando el plan de Dios se está llevando a cabo. Y no hay un enemigo más grande para el gozo que viene de Dios que poner los ojos en las cosas terrenales, ¿o no? Lo leíamos ayer con los matrimonios. Sufrimos, nos golpeamos unos a otros, nos conflictuamos porque ponemos la vista en las cosas de la tierra, porque anhelamos cosas que Dios quizás no quiere darnos ahora. Y luchamos y perseguimos cosas que para el mundo son valiosas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos puesto a veces la esperanza de un mejor pasar para nuestro hijo en un cartón? Hermanos, eso es lo que el mundo hace. Esa es la esperanza del mundo. El mundo piensa que va a tener paz mediante un título que le va a dar buenas lucas. Porque esas lucas, por último, le van a pagar un buen hospital. Esa es la esperanza del mundo. Pero no es la esperanza de los cristianos, hermanos. Y no estoy llamando a que no estudiemos, todo lo contrario. Ojalá seamos buenos profesionales en todo lo que hagamos, pero mi paz y mi esperanza no procede de un cartón, hermanos. Procede del Dios que nos creó a nosotros, ¿o no? Pero sutilmente Satanás nos pone pensamientos. Y sutilmente tratamos de hallar tranquilidad en Dios. En las cosas del mundo. ¿No pensamos a veces que es mejor vivir en un buen barrio, no? ¿Cuántos nos hemos anhelado, nos hemos desgastado, noches que hemos pasado sin dormir, pensando en nuestra mente? ¿Cómo lo hago? ¿Qué negocio levanto? ¿Qué hago? ¿Qué vendo? ¿Qué estudio? ¿Dónde me meto? ¿Cómo saco dinero? Quiero cambiarme, quiero vivir mejor, quiero estar más tranquilo. Y no es del todo un mal deseo, no malinterpretemos. Pero si mi esperanza de tranquilidad viene de vivir en un lugar y no de Cristo, estamos muy perdidos. Porque hasta en los buenos barrios habita el pecado, ¿o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, tenemos que comprender, hermanos, que lo que verdaderamente trae gozo es que el plan y la voluntad de Dios se esté cumpliendo. Y aunque nosotros no queramos muchas veces, el plan de Dios se cumple a pesar de nosotros. De hecho, eso es maravilloso. Estamos acá reunidos porque Dios así lo ha querido. Nos hemos levantado porque Dios nos ha dado vida nuevamente. O alguno, ¿cierto?, se levantó y dijo, me voy a dar vida a mí mismo hoy día. O alguno le dijo a Dios ayer, Dios, no te preocupes, mañana yo velo por mí, yo me doy vida, ¿cierto? Hermano, gente muere todos los días en todo lugar de diferentes maneras. En accidentes, de enfermedades, muerte súbita, pero nosotros estamos acá hoy día. No porque lo hayamos elegido ni porque nos hayamos cuidado, sino porque la gracia de Dios se renovó sobre nuestras vidas, ¿o no? Entonces debiéramos
entender la reprensión de Jesús y acercarnos a valorar la voluntad de Dios, hermanos. Quizás en esto podemos ser medio místicos y pensar, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y a veces entramos en eso, ¿cierto? Y decimos, ¿querrá Dios que haga esto, que haga esto otro? Pero hay aspectos de la voluntad de Dios que son clarísimamente revelados para su pueblo, ¿no? ¿O será un misterio que Dios quiere que nos congreguemos? Yo lo veo claramente en Hebreos 10, ¿cierto? Congréguense. Eso es parte de la voluntad de Dios, ¿o no? Ámense los unos a los otros. ¿Es un misterio? ¿Tenemos que sacar algo medio místico para interpretarlo? ¿Es claro en la Escritura o no? Santifíquense. Es un mandato claro de la Escritura. Y en el desarrollo de esa voluntad entonces comprendemos y nos gozamos en Dios, que nos permite apreciar lo que Él ha dispuesto delante de nosotros. Amén. Y aunque no tuviéramos nada, Salmo 51:12 dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Este Salmo 51 se le atribuye, ¿sabe a quién? Al rey David. ¿Y saben qué periodo de su vida se le atribuye este salmo? Cuando nuestro querido rey David había metido las patas muy al fondo. Los teólogos dicen que pasó algo así como un año y fracción entre que David adulteró, mandó a matar y Betsabé quedó embarazada. Como un año y algo fue el periodo en que Natán se demoró en presentarse delante de él y confrontarlo por su pecado. Pero evidentemente hubieron consecuencias de su pecado. Y una de esas consecuencias es que su relación con Dios se dañó. Hermanos, ¿usted cree que a David le faltaba algo? Él hacía así y le traían todo lo que él quería. Los lujos, la riqueza, tenía poder, tenía mujeres, tenía todo lo que usted pudiera ver que para el mundo es valioso hoy día. David lo tenía a destajo, sin límite delante de él. Pero había algo que le había dañado y que él no podía recuperar por sí mismo. Y eso era la buena relación con Dios. Por eso él dice en este momento, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Ayúdame a comprender, Señor, ayúdame a entender, a aclarar que estoy en buenos términos contigo. Porque de ahí va a manar toda la felicidad que David necesitaba, hermanos. Y nosotros no tenemos mucho más, ¿acaso, que la salvación hoy día o no? ¿O Dios nos dio la salvación y nos mandó desnudos afuera en la calle, sin familia, sin amigos, sin ropa, sin alimento? No estamos así hoy día, ¿cierto? Tenemos tanto más que Dios nos ha dado. Por lo tanto, debiéramos gozarnos con mayor claridad, ¿o no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Los discípulos todavía no veían esto. Y Jesús les estaba diciendo, es necesario que yo vaya allá, porque luego viene la resurrección. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos. ¿Para quién? ¿Para quién, hermanos? Para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hermanos, tenemos motivos de sobra para gozarnos entonces en Dios. Y cuando sus propósitos y sus planes se van cumpliendo, con mayor razón, hermanos, podemos alegrarnos. ¿Lo ve o no lo ve? ¿Sí? Jesús prosigue hablándole a sus discípulos y le dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Lo primero que hace aquí Jesús es declarar que el príncipe de este mundo viene ya por él. Y antes de que nos pongamos estos lentes, ¿cierto?, de Hollywood y veamos y nos imaginemos a un tipo rojo, ¿cierto?, con cuernos y un tridente que viene a buscar a Jesús,
Tenemos la respuesta en la misma escritura antes. La Biblia nos dice que momentos antes de que Jesús dijera esto, había uno de sus discípulos que estaba con él. Uno en quien Satanás había entrado y que ya había salido de la escena para hacer su plan de entregar a Jesús. Ese mismo hombre que es Judas, en quien Satanás había entrado, venía ahora ya con los sacerdotes y los guardias del templo para prender a Jesús. Por eso Jesús dice, el príncipe de este mundo viene ahora. Lo segundo que vemos es que Jesús afirma que no hay nada del príncipe del mundo en él. Y esto, hermanos míos, es absolutamente medular. Esto es un principio de nuestra fe. Porque si Jesús hubiera tenido de lo que él dice de este príncipe del mundo en él, es decir, si hubiera pecado, él no habría sido apto para ser nuestro sustituto. ¿No vemos? 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y este sacrificio que es capaz de darnos vida a nosotros es válido solamente porque Jesús realmente estaba libre de todo pecado. Eso es una buena noticia. Efesios 2:1 nos dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y después en el versículo 5 dice, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esa salvación de la cual gozamos y disfrutamos y que nos da esperanza y que nos promete paz y que nos otorga hoy día paz, está fundamentada en la santidad y en la impecabilidad de Jesús, es decir, en que Él jamás cometió pecado. Por lo tanto, era apto para ir a la cruz. Y sus discípulos estaban tristes porque el Maestro se iba, pero era necesario, hermanos. Porque aún para ellos era necesario que Jesús fuera y llegara a la cruz y muriera y luego resucitara como parte del plan de Dios. Ahora, a la luz de lo que Jesús está a punto de hacer y de todo lo que les ha enseñado y de todo lo que ganaría para sus escogidos con esa muerte y resurrección, ¿hay motivos para que los discípulos tuvieran paz? ¿Qué cree usted? ¿Tenían ellos motivos para tener paz? Lo que ellos enfrentan en la historia después de la muerte de Jesús es un crecimiento de la iglesia y desde ahí rápidamente la persecución. Y todos los discípulos sufrieron persecución y todos murieron, salvo Juan, violentamente. Entonces, ¿Jesús les dio paz o no les dio paz? Porque si medimos la paz de Jesús en los términos del mundo, ellos no tuvieron paz. Porque fueron perseguidos, atribulados y muertos violentamente. Pero Jesús mismo nos advierte, su paz no es como el mundo la da. La paz de Jesús no tiene que ver con la ausencia de circunstancias difíciles. La paz de Jesús tiene que ver con la reconciliación con Dios. A través de la cual, hermanos, ni la muerte se puede levantar a oponerse al propósito de Dios. Entonces yo les pregunto hoy día, ¿podemos tener paz nosotros? ¿Sí? No lo escuché. ¿Puede tener paz o no? El salmista decía en el Salmo 121, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale y no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Hermanos, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si esta promesa no nos puede dar paz, hermanos, nada en este mundo nos va a dar paz. Póngase en pie, por favor. Tenemos hoy día un momento precioso que celebrar. Y es precisamente el recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros. Hoy día celebramos Santa Cena, hermanos. Y me gustaría que antes
de que se repartieran los elementos y que los servidores pudieran pasar, por favor, pudiéramos orar, pudiéramos rogar al Señor que nos ayude a contemplar su plan en nuestra vida y que nos permita entender todo lo que Él ha ganado por nosotros para que vivamos entonces, hermanos, con esta paz que nos da el Señor. ¿Le parece si oramos?